lo que hace especial estas ocasiones, estos momentos, es la oportunidad de nosotros abrir nuestros corazones delante del Señor y poder sentir que su presencia viene y cambia y transforma nuestro ser. Porque somos imperfectos, porque hay tantas cosas que cambiar en nosotros. Pero Dios, a través de Jesucristo, nos hace entender que su propósito sí puede resolver el problema humano. Sí puede disolver completamente todo lo que parece atarnos, todo lo que parece impedirnos a nosotros ser ese ser ideal, ser esas personas que el Señor ha forjado desde mucho tiempo de antemano para nosotros. A veces parece que nuestro mundo se hace tan difícil llegar a conectarse con Dios y dejarse moldear por Él, dejarse transformar. Creo que cada día tenemos un reto, cada día tenemos el gran desafío nosotros de seguir creyéndole a Dios, porque Él nos llamó, Él nos vio con ojos de misericordia. Mis hermanos y amigos, de otra manera estaríamos completamente descalificados para estar aquí, para pretender hacer algo que nos acerque a Dios. Pero bueno es Dios, bueno es Dios. Él nos amó desde el principio. Ay, santo y por eso para nosotros en esta Semana Santa tiene tanto significado hablar de Cristo. Y la gente va y viene de aquí para allá. Nos hemos dado cuenta en nuestro tiempo que la gente cada vez más ignora ciertos hechos históricos que tienen relevancia e importancia. Y sí, la vida sigue, hay que trabajar, hay que hacer todo lo que tengamos que hacer. Pero es importante que nosotros sepamos cuándo parar y cuándo decirle: Señor, yo necesito hoy poder sentir en mi corazón lo valioso de lo que tú hiciste por mí. Poder yo conectarme con eso que un día marcó la humanidad, con eso que abrió las puertas del cielo. Amén. Para que nosotros podamos entrar. Y yo me pregunto, ¿y cómo hubiese sucedido algo así si nuestro Cristo no hubiese venido, si no hubiese dado su vida por nosotros? Y sabes, Valentín, yo siento que Satanás se ha propuesto borrar también esto de la historia. Todo lo relacionado con Cristo lo quiere borrar, porque fue Él el que con su muerte creó ese puente entre el hombre y Dios que había sido roto, y es el sacrificio de Él en la cruz lo que nos da la entrada ante ese trono, ya sin el manto, ya sin los sacerdotes. Ahora tú y yo podemos llegar allí, y es ahí la importancia de nosotros prestar atención a cada uno de esos últimos momentos. Vuelvo y repito, los últimos momentos de una persona que está a punto de morir son de suma importancia, porque en ellos van a dejar toda su esencia, todo lo que ellos son. Entonces, hoy vamos a hablar de lo que pasó ese miércoles, ¿verdad? Así es, lo que sucedió justo el miércoles de la última semana de Cristo. Y esta mañana en nuestro devocional compartimos acerca de esta palabra, el contenido de los hechos, y tratar de interpretar cómo las cosas iban a este punto. Creo que lo interesante de poder conocer la palabra y poder entender los hechos que ocurrieron cada día de la última semana de Cristo nos puede a nosotros hacer cristianos más conscientes de la realidad. Amén. Y poder, ¿por qué no?, identificar cómo el Maestro hizo todo lo que tenía que hacer para que lo que Él había sembrado en medio de nosotros pudiese continuar, pudiese establecer las bases de nuestra fe.
Y nos vamos al libro de San Mateo, capítulo 26, y vamos a leer desde el verso 1 hasta el 16. Y dice así la palabra de Dios, San Mateo, capítulo 26, verso 1 en adelante, dice: Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque el derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. El día miércoles, dentro de la secuencia que hemos venido viendo de esta última semana de Cristo en la tierra, fue un día de preparación. Ese día miércoles fue un día en el que hubo un contraste en la vida de Cristo. Pudiéramos decir que hubieron luces y sombras. Aquel día de preparación ya era la anticipación de lo que Cristo sabía que venía. Y precisamente el día anterior, el día martes de esa semana, Cristo lo había dedicado a enseñar a sus discípulos. Fue un día de enseñanza. Ese día Él se aseguró de enseñarle cosas muy importantes con respecto a las Escrituras, con respecto a lo que el Señor había establecido para ellos. Pero también le habló de los tiempos. Ahora en este día miércoles, Cristo entonces les está anticipando que ya se estaba acercando la Pascua. Amén. Y que el Hijo del Hombre sería entregado. Hasta este punto, los discípulos, a pesar de que estaban escuchando al Maestro decir estas cosas, ellos todavía no podían entender cómo iban a suceder estas cosas. ¿Pero por qué razón? Primero, los que habían estado con Cristo en sus 3 años de ministerio, porque casi todos estuvieron desde el principio, podemos decir que vieron siempre a un Cristo sobrio, vieron al Hijo de Dios ejercer su ministerio con autoridad. Amén. Contra todo lo que se levantara, le vieron caminar y abrir camino donde quiera que iba, enfrentando a todos los que se ponían delante de él, solamente con la palabra y con la autoridad que el Padre le había dado. Amén.
y ser partícipe de todos los hechos de Cristo les daban a ellos la seguridad perfecta para ellos querer estar con Cristo toda la vida. Así es. Yo pregunto, ¿y quién no, después de estar 3 años con el Maestro, se va a hacer idea de una vida sin Él? Y es que el Cristo fue el gran pastor de los pastores. Él no solamente les enseñó, sino que les mostró el camino hacia el Padre. Y se convirtió en su amigo, porque la palabra de Dios dice que ellos eran amigos de Jesús. Entonces estamos hablando de una relación que se fue más allá de solamente ser un maestro y un grupo de alumnos. Y yo creo que ahí, Valentín, radica también el hecho de que aunque Jesús le decía a ellos que iba a tener que entregar su vida, ellos escuchaban eso, es cierto, pero en ningún momento quizás lo aceptaron en su corazón, no porque no creyeran en Jesús, sino porque no querían aceptar el hecho de que Jesús iba a partir y de que ya no iba a estar más con ellos. Muchas veces Jesús le habló de su muerte, pero nunca lo hizo poniéndole fecha tan cercana, ni tampoco nunca se refirió a esto como que ya y estaba a punto de suceder. En este versículo, él le dice, cuando Jesús terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos, ustedes saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Y luego agrega, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. O sea, él le estaba diciendo, estoy con ustedes y estos son mis últimos días. Así es. Definitivamente los discípulos veían a Cristo como alguien invencible, alguien intocable. Amén. Porque es que la autoridad de Cristo y la seguridad que les brindaba a ellos era algo inimaginable. Pero Cristo les estaba anticipando que ya el momento había llegado. Amén. Es importante, mis hermanos, nosotros al ver los discípulos, la reacción de los discípulos, poder nosotros también entender que cuando los tiempos de Dios se cumplen, oigan bien, no importa qué tan cómodos estemos, no importa qué opinión tengamos al respecto, cuando los tiempos de Dios se cumplen para algo, simplemente Dios hace lo que ha dicho que Amén. Va a hacer. Y Cristo sabía que este era el momento, los estaba preparando, pero no era nada fácil para él. Y ese miércoles, entonces, mientras él les dice esto, más adelante dice que hubo un consejo en el que estuvo el gran sacerdote Caifás, los escribas y los ancianos del pueblo. Amén. Definitivamente, aquel miércoles era un día decisivo. Y aquel consejo que se reunió, no se reunió para evaluar a Cristo como individuo, como persona. Se reunieron, dice aquí, con el propósito de matarle. Dice claramente aquí que tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús. Abiertamente el gran consejo con el sumo sacerdote Caifás decidió que era el momento de hacer la embestida contra Jesús. Ellos entendieron que no podían perder ni un minuto más. Y fíjense que cuando un consejo de esta naturaleza, siendo la autoridad del pueblo judío, siendo la autoridad espiritual que manejaba la ley, que manejaba el cumplimiento de las escrituras, el ellos llegar a este punto nos muestra a nosotros la clase de ceguera espiritual que ellos tenían en ese momento. Y es que nosotros podemos pensar, mis hermanos, y es que acaso ellos no habían leído en los libros de la ley del Antiguo Testamento, a través, por ejemplo, del profeta Isaías, cómo el Mesías vendría oportunamente, precisamente para traer el mensaje de las buenas nuevas
y para entregar su propia vida aquí en la tierra. Amén. Ellos no pudieron asociar la vida de Cristo a lo que era el cumplimiento de aquella profecía, de aquella palabra. Aleluya. Y si pensamos en que estos, siendo conocedores de la palabra, más bien veían a Cristo como un estorbo, como un problema, como alguien que había que eliminarlo, que había que quitarlo del medio, entonces nosotros podemos pensar y tener la certeza de que cualquier persona que no entienda los propósitos y los planes de Dios puede completamente ignorar sus propósitos en un momento determinado de la vida. Lamentablemente, mis hermanos, el hombre se ciega. Y a veces el mucho conocimiento religioso le hace daño a la gente. Hay personas que quieren, al igual que aquellos sacerdotes, establecer las condiciones para Dios hacer las cosas. El Cristo de la gloria en aquel momento no representaba nada bueno para ellos. Todo lo que él había hecho, servir a la gente, hacer milagros y señales, dar el mensaje de esperanza, para ellos todo eso representó cualquier cosa menos la manifestación de la misericordia y el amor de Dios. Vieron a Cristo todo el tiempo como un rival. Y como lo ven como un problema, como una amenaza, lo querían matar. Ahora en Jerusalén, ellos dicen, este es el momento. Y me llama la atención que ellos hicieron un consejo. Sí. Eso significa que ellos llevaron esto a las máximas consecuencias. Lo elevaron al nivel más alto. El caso de Cristo fue tratado aquí como un caso de suma urgencia que era de interés de todos aquellos que representaban la ley en aquel momento. Amén. A tal punto llegó el caso de Cristo. Y esto es justo el miércoles que está ocurriendo, aleluya, 2 días antes de la crucifixión de Cristo. Entonces, ellos dicen, bueno, no lo vamos a hacer en medio de la Pascua para no hacer alboroto. Y entonces más adelante, después de ellos hacer esa planificación y llegar a una conclusión de lo que quieren hacer y de lo que van a hacer con Cristo, miren lo que sucede, que relata más adelante. Dice que estando Jesús en Betania, en casa de Simón, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Definitivamente este es un día de preparación. Dice que estando Jesús en Betania, en casa de Simón, viene esta mujer con un tremendo frasco de alabastro, que por cierto, en el devocional de esta mañana hago referencia al libro de San Juan, capítulo 12 y verso 3, donde el apóstol Juan reconoce a esta mujer con el nombre de María. Y cuando habla de la unción, hace referencia a la unción con datos adicionales a los que tenemos aquí en el libro de Mateo. Pero lo interesante de este frasco de alabastro es que tenía un costo enorme. El costo de este frasco de alabastro era el equivalente al salario de un año. De un año, del salario mínimo de un empleado. Definitivamente, algo con tremendo valor no podía ser cualquier perfume. Aquello, si lo traemos al tiempo nuestro, por ejemplo, si lo traemos aquí al caso de Estados Unidos, pudiéramos pensar en un perfume que cuesta probablemente entre 18 y 25 mil dólares. Y si lo llevamos a cualquier país, el salario de un obrero, de un empleado de un año, representa toda la vida de ese empleado durante ese año. Entonces, definitivamente este frasco, derramarlo, aquí dice que lo derramó sobre la cabeza, que lo derramó sobre el maestro. Esta mujer no escatimó precio, pero había un agradecimiento porque habla aquí
de que fue en casa de Simón el leproso, el cual Cristo había sanado. Esta mujer que el apóstol Juan identifica como María, estaba haciendo una muestra de agradecimiento sin precedentes, una muestra de agradecimiento, trayendo al Señor no cualquier cosa. Y pudiéramos pensar que si ella tenía esa clase de perfume para derramarlo sobre el maestro, definitivamente aquella mujer no era cualquier cosa. Podemos pensar que era una mujer que tenía una posición económica en aquel tiempo que le permitía hacer eso. Pero este costo tan extraordinario no tenía comparación hasta aquel momento en algo similar. Sabes, Valentín, el precio iba todavía un poquito más allá de lo que estás hablando. A mí me apasiona cuando la Biblia habla de las mujeres. Y de manera muy especial me gusta ver cómo aún en sus últimos días Jesús tuvo un acercamiento, un tiempo especial para nosotras, dejándonos saber lo importante que nosotras, la importancia que tenía la mujer en el ministerio de Jesús. ¿Sabes? Haciendo un estudio, encontré que no solamente, Valentín, era este valor, sino que muchas mujeres ponían todos sus ahorros, tomaban todos sus ahorros, ¿ok? Y lo compraban este tipo de perfume porque era un perfume, un potecito pequeño que lo podían colgar y guardarlo en su pecho, lo amarraban y lo guardaban aquí en el pecho. ¿Qué pasa? Este perfume era fácil de llevar cuando estaba ahí, era fácil de llevarlo de un lugar a otro y por estar escondido en este lugar, los ladrones se le hacía difícil también robarles a ellos. Cuando una mujer tenía esto, era todo lo que poseía. Para esta mujer, que es identificada como María, también de Betania, esto era todo lo que ella tenía. Y qué lindo cuando vamos a la palabra de Dios y vemos que esta mujer, mientras aquellos estaban tramando destruirlo, mientras aquellos estaban tramando matar a Jesús, porque esto era lo que querían hacer, ella solamente quería agradar a aquel que había cambiado su vida. Y dice la palabra de Dios que llegó allí. ¿Y saben algo? En aquel tiempo, los hombres y las mujeres no podían estar en una misma habitación. Si las mujeres estaban reunidas en un lugar, los hombres tenían que estar en otro. Y donde estaban los hombres reunidos, no era común que llegaran mujeres, y mucho menos una mujer pecadora, como en algunos lo declara la palabra también. Esta mujer se estaba exponiendo a la crítica, se estaba exponiendo a que la quitaran, se estaba exponiendo a que la botaran y la expulsaran de ese lugar. Sin embargo, a ella no le importó porque ella quería agradar a su maestro. Y dice la Biblia que cuando llegó allí, lo entregó todo. Dice que tomó aquel frasco de alabastro. Y sabes, para que el perfume saliera de ese frasco tenía que ser roto, Valentín. No era un perfume que se destapaba. Para que el perfume saliera del frasco de alabastro, el frasco tenía que romperse y ya no podía cerrarse. O sea, ella había ido allí a entregarlo todo. Ella había ido con un corazón decidido a entregar todo lo que tenía. Y yo pienso, Valentín, la palabra de Dios dice que donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Esta mujer, cuando entregó su tesoro, cuando entregó en aquel perfume y con aquella entrega,
todo lo que tenía, allí mismo también entregó su corazón, abrió su corazón y le dijo al Señor, aquí está todo lo que soy, aquí está todo lo que tengo, lo único que quiero es pasar estos minutos. Yo no sé qué pensaban los discípulos, pero yo sí sé que aquella mujer que estaba allí, si Jesús les estaba diciendo que él iba a partir, ella quería despedirlo como él se lo merecía y lo estaba honrando, Cuando a una persona se le ungía la cabeza, era una manera de honrar a esta persona, y ella, al derramar ese perfume, estaba honrando a Jesús al echarse a sus pies, como dice Juan, y enjugarlo con sus lágrimas. Estaba diciéndole al Señor, he aquí estoy, no me importa nada de lo que estén diciendo, tú eres más valioso, tú tienes más valor para mí que todo lo material que yo tengo. Nada se compara a lo que tú has hecho conmigo. Y sabes, yo me emociono cuando hablo de esto, porque toda esta semana yo me la he pasado pensando en eso. Yo tengo tanto que agradecerle al Señor. El Señor ha estado conmigo en mis momentos más difíciles, en mis momentos cuando los médicos han dicho una cosa, mi Señor ha dicho otras. Él dio su vida por mí, Él llevó en la cruz del Calvario todas mis enfermedades, las hizo suya. Y cuando yo veo esta entrega, yo digo, ¿sabes qué, Señor? Cuánto quisiera yo tener esa oportunidad para irme a tus pies, para derretirme ahí en esos pies, para llorar, para enjugarlo con mis lágrimas. Y es que ninguna de las personas que en la Biblia se habla, Valentín, que se tiraron a los pies de Jesús, esas mujeres nunca más volvieron a ser igual. La palabra de Dios dice que tiraron a los pies de Jesús a una mujer que fue encontrada en pecado, y la vida de aquella mujer fue transformada por completo. Ahora tenemos a María de Betania aquí, tirada a los pies del Señor en agradecimiento, y el Señor viene y la levanta y la pone en alto. ¿Sabes? Humillarnos ante el Señor nos hace grande. Amén. Humillarnos en Él nos hace grande. Entregarlo todo a Él nos devuelve todo y más. Amén. Entregar nuestro corazón por completo y poner todo lo que tenemos a sus pies es lo mínimo que tú y yo podemos hacer por alguien que lo entregó todo. Amén. Sí. Definitivamente aquella mujer marcó una diferencia, pero ese agradecimiento extraordinario que ella tenía no tiene comparación. Por eso el maestro la destaca. Ahora, un perfume que cuesta entre 18 y 25 mil dólares, haciendo un comparativo en lo que pudiera ser el salario mínimo promedio, ¿verdad? Tomando en cuenta que varía de un estado a otro, ¿verdad? En los Estados Unidos, definitivamente no era cualquier cosa. Y la reacción de los discípulos no se hizo esperar. Por eso dijeron, ¿para qué este desperdicio? Esa fue la primera reacción que ellos hicieron. Es más, ellos no detuvieron a la mujer y le arrancaron el perfume de las manos, porque Cristo allí estaba en medio de ellos. Ahora el Cristo de la gloria rápidamente le responde, no, espérense. Él les dice, esta ha hecho conmigo una buena obra. No la detengan, no la paren. Aquí hay una enseñanza súper importante. Definitivamente un perfume valioso de ese tipo servía para hacer muchas cosas. Si se vendía, se podía hacer muchas cosas con ese dinero. Pero en ese momento, el perfume era exactamente para eso. El maestro sabía que aquella unción, que aquel derramamiento del frasco de alabastro era la anunciación de que su cuerpo iba a ser embalsamado, de que ya su cuerpo se estaba
preparando. Por eso decimos que este capítulo y este día miércoles fue un día de preparación. Así es. Ya con aquel derramamiento del alabastro, del perfume sobre el cuerpo de Jesús, se estaba anunciando que su cuerpo también iba a ser preparado para la muerte. Entonces, definitivamente, el Señor les hace ver que no hay ningún desperdicio aquí. Y por eso hasta les dice: los pobres siempre lo tendréis entre vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. ¡Ay, santo es! Es importante que nosotros entendamos que en esta vida hay muchas necesidades. Así es. Y a veces, lamentablemente, todos nosotros lo calculamos en función de nuestras necesidades. Pensamos que si le damos algo a Dios, nos va a hacer falta para otra cosa. Incluso llegamos a tener la mentalidad de que todo tenemos que utilizarlo en función de nuestras necesidades. Aleluya. Una de las cosas que Cristo aquí les deja ver bien claro es que hay momentos de la vida en que nosotros tenemos que poner a los pies del Señor todo sin nosotros establecer condiciones. Hay oportunidades que Dios nos da, como aquella mujer, de también derramar nuestro frasco. Y el frasco tiene que ver con una entrega valiosa. El frasco tiene que ver con nosotros reconocer que Cristo merece toda la honra de nuestra parte. Creo que esa honra nos hace pensar a nosotros que tener una oportunidad como esa no se da todos los días. Así es. ¿Qué clase de honra podemos nosotros hacer en este tiempo para igualar a esa mujer? Definitivamente, ella sabía que el maestro era lo más grande que iba a pasar por su vida. Así por es. eso ella no pensó, lo valoró. Cuando yo derrame este perfume me voy a quedar sin nada, y todo lo que he ahorrado, todo lo que he metido ahí va a quedar perdido. El Señor les hace saber que los pobres siempre iban a estar entre ellos. Nosotros debemos entender, mis hermanos, que el Señor a nosotros nos da oportunidad también en algún momento de sembrar en alguna manera en Él, poner a disposición de Él lo que tenemos, sin nosotros tener que estar buscando una excusa para decirle: Señor, no lo voy a hacer porque esto lo voy a destinar a otra cosa. ¿Sabes, Valentín? Me viene a la mente alguien que hace unos días, hablando con una persona, me dijo que, me llegó cierta cantidad de dinero, pero no, en vez de dar mi diezmo, lo que hice fue que lo mandé a mi país para ayudar a una gente, porque a esa gente es lo mismo, porque hay que ayudar. Y yo, cuando estaba leyendo esto, Valentín, no sé por qué Dios me trajo eso a la memoria. A veces nosotros dejamos de hacer o de darle a Dios como Él quiere que tú le des, óyeme bien, con la excusa de que le estás dando a otra persona, de que le estás dando a lo pobre. Pero esto fue lo que yo recibí. Cuando los discípulos decían esto, pero vamos a dárselo a los pobres, ¿sabes qué pasa? ¿Quiénes iban a ser glorificados ahí? Ellos, Valentín, los que iban a llevar. Los discípulos nos trajeron pan. Los discípulos están buscando muchas veces, cuando la persona hace esto, lo que está buscando es la gloria propia. Le voy a dar a los pobres, yo le voy a dar a los pobres, ¿me estás entendiendo? Pero Jesús está diciendo aquí, hay momentos en que no es eso lo que yo quiero, no es que vayas allá, a ellos yo los voy a alimentar, a ellos yo tengo cuidado, ahora te toca a mí. En esto, cuando la mujer derramó su perfume, ella no le importó lo que los demás dijeran. Ella pudo haber dicho igual que ellos, vamos a venderlo y que digan, yo doné el perfume para hacer esto. A ella no le importó eso, ella no estaba buscando gloria alguna. No. Ella no estaba buscando gloria alguna, ella lo que estaba buscando era adorar
el nombre, era ¿cómo se dice? Honrar a aquel que había cambiado su vida. Y nosotros tenemos que aprender a hacer eso. Nosotros tenemos que aprender a honrar al Señor con todo lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que aprender a honrar al Señor con nuestros bienes. Cuando nosotros honramos a Dios con nuestros bienes, Él se glorifica. Y me encanta porque la palabra de Dios dice, y yo le pondré en alto. Eso es lo que dice el Salmo 91. Lo pondré en alto porque ha conocido mi nombre. Y cuando esta mujer hizo esto, mira lo que Jesús le responde a ellos. Eso es hermoso, Valentín, diciéndole que en todas partes, cuando lean este evangelio, ella sería recordada. No iban a recordar a los discípulos. No. Oye eso, no iban a recordar a Pedro, no iban a recordar a Juan, no iban a recordar a Jacobo, no iban a recordarlo a ninguno de ellos. Iban a recordar a aquella mujer que había, según ellos, malgastado un perfume, pero que lo había hecho para honrar a su rey. Amén. Definitivamente Cristo en su ministerio nunca mostró apetencias personales. Nunca. Cristo siempre lo que hizo fue dar y dar. Y en ningún momento Cristo mostró interés de hacer las cosas para recibir algo a cambio. Aleluya. Algo que vemos en este pasaje es que en medio de la confusión que tienen los discípulos, Él les dice claramente, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo hago a sepultura. El maestro deja ver bien claro que aquello no era cualquier cosa. En aquel momento el perfume era lo máximo que la mujer podía derramar a los pies del maestro. Pero también lo estaba haciendo. ¿Saben por qué? Porque se había dado una oportunidad de que en ese momento el maestro fuese valorado apropiadamente. Eso es algo que me gusta. Cristo no exige, Cristo no demanda, pero a veces el hecho de que nosotros digamos, el Señor no necesita nada, a veces nosotros lamentablemente cualquierizamos lo que le vamos a dar a Dios. Como quien dice, a Dios no le importa lo que yo le pueda dar o lo que yo pueda hacer por Él. Le importa. Tienes que darle lo mejor de tu tiempo, lo mejor de tu vida, lo mejor de lo que tú eres. Esta mujer es símbolo de eso porque ella lo comprendió. Amén. Ahora, Cristo entiende que esto ocurrió para que ellos entendieran que el momento de su preparación, de la preparación de su cuerpo para la muerte, había llegado. Entonces, justo después que sucede eso y que sus discípulos, ¿verdad?, están preguntándose por qué habían ocurrido estas cosas, pero evidentemente habían quedado marcados por aquel momento. Santo. Y para la historia ocurrió aquello que ocurrió allí. Dice el verso 14, entonces, pudiéramos decir como una nota discordante, pero no es más que parte de la secuencia de la preparación que ya venía. Dice que uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Es interesante ver aquí que Judas fue quien se acercó a los principales sacerdotes. Esto definitivamente es algo que nos llama la atención, porque Judas había estado con el maestro, Judas había sido testigo de cómo el Señor en todo momento había provisto, nunca había hecho falta nada, nunca había sido necesario que Judas se interesara por buscar algo fuera de Cristo, porque Cristo proveía todo lo que necesitaran. Pero Judas también era el tesorero del maestro, era el tesorero de aquel gran grupo que estaba con Cristo.
de todos los discípulos. Así es. Lamentablemente, en aquel momento, dice que la pregunta de Judas fue, ¿qué me queréis dar? En otras palabras, Judas, sin darse cuenta, él mismo se dejó condicionar del momento y dadas las condiciones de que ya el maestro estaba anunciando su entrega y de que él sabía que su cabeza tenía precio, porque Judas rápidamente se dio cuenta de estas cosas, dejó que su corazón se llenara de ambición y lo que va y hace es que él mismo va donde los sacerdotes, los principales, y les dice, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Lamentablemente, en aquel momento, la pregunta de Judas es una pregunta que lo pone a él en la peor condición de toda la historia de cualquier ser humano en aquel ministerio de Cristo. Judas, después de ser un discípulo entre los 12, con esto se pone como candidato a ser la persona que recibiese mayor maldición por causa de esta entrega vil y deshonrosa de aquel quien había sido hasta ese momento su maestro. Y se le pone precio. Dice que ellos le asignaron 30 piezas de plata. Ahora, ¿saben cuántas eran 30 piezas de plata en aquel tiempo? Era el equivalente al salario de 5 semanas de un obrero. El equivalente al salario de 5 semanas. Lamentablemente Judas perdió la cabeza, se volvió loco y, como dice una canción por ahí, por unas monedas miserables al maestro había acordado entregarle. Qué triste que Judas en este momento resolviera en su corazón hacerse parte de la trama que venía contra Jesús. Ahora vemos en este momento que hay un intruso dentro de los 12, que hay uno que lamentablemente su corazón se contaminó, se dejó llevar del enemigo para hacerse partícipe de la entrega del maestro. Ahora Judas desde ese momento se convertía en una amenaza en el cuerpo de Cristo. Ay, santo Siempre Dios. hemos dicho que las amenazas son externas. Sí, y una amenaza interna dentro de una iglesia, dentro de una organización, es un problema serio. Un peligro. Tener un Judas dentro de cualquier grupo es lo peor, es el peor peligro que puede tener una iglesia, que puede tener un grupo cristiano, que puede tener el pueblo de Cristo. Judas en aquel momento olvidó el lugar que el Señor le había dado. Y aquí hay una parte importante. Hay gente que Dios lo llama. Hay gente que Dios lo pone al lado de él. Así es. Hay personas que llegan y el Señor les da un lugar de autoridad en la iglesia. Hay personas que reciben la distinción y Dios le da la oportunidad de ser alguien de valor en medio de su cuerpo. Hay personas que Dios los llama y a través de sus dones y talentos les quiere usar en el cuerpo de Cristo. Así es. Pero lamentablemente, igual que Judas, en un momento determinado, venden su corazón, venden su dignidad, venden el lugar que Dios les ha dado. Traicionan. Y van por ahí a ponerle precio a la cabeza de su maestro. Así es. Qué triste cuando los creyentes no sabemos valorar ese lugar que el Señor nos da. Lo triste de Judas es eso. Judas tenía todo el derecho en aquel momento de tener la mejor consideración de parte de Cristo. Sin embargo, lo que él había vivido hasta aquel momento pasó a ser nada. Hay mucha gente que se le olvida las cosas. Mucha gente que como Judas caminan 3 años con el Señor, ven lo que Dios hace, son instruidos, aprenden que este evangelio es algo glorioso, es algo valioso.
Sin embargo, de un momento a otro se tiran las cosas por el piso. ¿Y por qué yo digo esto en esta noche? Mis hermanos, yo creo que estamos en un tiempo en que lamentablemente, sin darnos cuenta, a veces nosotros vendemos lo que tenemos. Aleluya. Tú no puedes vender tu salvación. Tú no puedes vender tu relación con Dios. Tú no puedes vender el lugar que Dios te ha dado. Amén. Tú no puedes levantarte en contra de aquellos que Dios ha puesto delante de ti. Así es. Tú no puedes vender el lugar que Dios te ha dado en medio de su pueblo. Sin darte cuenta, a veces pones por debajo lo que Dios te ha dado por cualquier cosa que se te ofrece por ahí. No dejes que tu corazón se llene de grosura. No dejes que el orgullo, que la vanidad, no dejes que la ambición te hagan tener una ceguera espiritual para tú dejar de ver lo que Dios quiere que tú veas. Así es. Es importante en esta noche que nosotros veamos que así como Judas fue solito, porque él fue solito, Sí. donde los principales, él mismo fue a ofrecerse, a colaborar y a establecer condiciones para él entonces complacerlos en el deseo que ellos tenían. Qué triste, mis hermanos, cuando nosotros no podemos darnos cuenta que el enemigo anda buscando como león rugiente por ahí. ¿A quién destruir? Y si tú te ofreces, si tú eres voluntario, el enemigo también te va a dar tus 30 monedas de plata. Y sabes, Valentín, un miércoles de contrastes, porque tenemos a un Judas que por 3 semanas de trabajo, ¿verdad?, entrega al ser que lo cambió, que lo transformó, que lo sanó, que lo salvó, que estuvo con él, que lo hizo su hombre de confianza. Y en la otra tenemos a una mujer pecadora que súper agradecida, que no caminó los 3 años, ¿ok? No. Y que toma el valor de 1 año de trabajo, todo lo que ella tenía. Aquel hombre está buscando algo mínimo. Esta lo está entregando todo. ¡Qué contraste! ¿Eh? ¿Y sabes qué, Valentín? Así mismo está el mundo hoy. Así mismo está el mundo hoy. Tenemos personas que el Señor ha hecho tantas cosas en su vida, que les ha dado tantas oportunidades y sin embargo lo echan todo al lado, lo tiran al piso por un momento de gozo, por un momento de placer. ¿Cuántas personas no quebrantan su matrimonio por una noche de locuras? ¿Cuántas personas no tiran al piso su ministerio por un momento de vanidad o por un momento de locuras también? ¿Y cuántos otros, Valentín, sin tener nada, lo entregan todo? Lo entregan todo. Yo creo que nosotros tenemos que analizar esto. Ese contraste nos tiene que llevar a nosotros a pensar. Piensa, ¿dónde estás tú ahora mismo? Jesús está viendo tu corazón. ¿En qué lugar quedas? ¿Quedas tú en el lugar de aquella mujer que lo entregó todo? ¿O para ti el todo tiene más importancia que Jesús? ¿Eres tú de los que están buscando un beneficio en Él? ¿De los que son capaces de entregar lo que Dios ha puesto en sus manos y traicionarlo? ¿O eres tú de aquellos que sin importar lo que digan, estás dispuesto a abrir tu corazón y dejarlo todo en el altar? Definitivamente este contraste nos debe poner a pensar. ¿Cuál es el valor que tiene Cristo para ti en este tiempo? Pudiéramos establecer valores. Una da todo el equivalente al salario de 1 año. El otro lo vende por el salario de 5 semanas. Definitivamente, Cristo tiene un valor en el corazón de cada ser humano. Para algunos es alto, como esta María de Betania, y para otros es un valor, lamentablemente, insignificante, como el valor que le dio Judas. Wow. Es importante que en esta noche
tú establezcas el valor de Cristo en tu vida. Establezcas el valor de Cristo para tu familia. Mis hermanos y amigos, nosotros vamos a terminar. Wow. Pero creo que en este momento, en que como hemos dicho, estamos a mitad de la Semana Santa y los días se nos van. Ahorita pasó la semana y se fue. Y yo sé que en nuestro tiempo a veces no hay muchas oportunidades para nosotros pensar las cosas ni analizarlas. Pero no dejes que estos días se vayan sin tú valorar a Cristo. Sin agradecerle, Valentín. ¿Cuál es el valor que tú le estás poniendo a ese sacrificio hermoso que hizo Él en la cruz del Calvario por ti y por mí? Esta mujer no solamente entregó el salario de un año, ella entregó todo lo que ella tenía. Ella era todo eso y todo lo dejó allí, sin importarle nada. Ella no pensó en qué iba a ser de ella dentro de 2 días o 3 días o qué iban a hacer con ella. No, ella solamente pensó en que tenía que honrar. Jesús, no, Él está diciendo que ya no va a estar pronto con nosotros. Entonces, yo quiero, si Él no va a estar conmigo, yo quiero que Él se lleve todo lo que yo soy. Eso es, Valentín. Eso fue lo que ella hizo. Señor, si te voy a perder, quiero que te lleves mi todo. Quiero que te lleves mi todo. ¿Sabes? Cierra tus ojos ahí. ¿Y por qué no comenzar desde ahora a honrar a ese Rey de Reyes y Señor de Señores con todo lo que tú tienes? Con todo lo que tú eres, dile: Señor, te amo, Señor. Te amo, mi Dios, y traigo ante tus pies todo lo que soy. Todo lo que soy, todo lo que tengo, te pertenece a ti, mi Señor. Sí, Señor. Tú eres mi Rey, tú eres mi Señor. Padre, sin ti no soy nada, Padre. Sí, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, no nos merecemos ni siquiera estar en tu presencia. Oh, sí, Señor. Pero aquí estamos para con amor derramar nuestros corazones, para que este perfume, Señor, al igual que aquel frasco, tenía que ser quebrantado. Oh, santo eres. Y así mismo tú ibas a ser quebrado, Señor, para cumplir tu sacrificio. Y así mismo, Señor, nosotros tenemos que ser quebrantados para que salga, Señor, ese olor a ti de nuestras vidas. Sí, Señor Dios. Padre, yo rompo, yo quebranto, yo quiebro mi vida delante de ti. Ay, sí, mi Dios. Recibe, Señor. Recibe con agrado el aroma de nuestras vidas en este día. Padre, que podamos Padre, no tenemos cómo pagar lo que tú has hecho conmigo. Delante de tu presencia. Así como María no tenía cómo pagarte, Señor, y por eso entregó lo que ella tenía. Asimismo nosotros te decimos: no hay nada, nada. Aleluya. ¿Con qué pagar lo que tú hiciste? Sí, Señor Dios. Nada tiene más valor que tú. Tú eres precioso, Señor. Tú eres precioso, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Precioso, majestuoso. Sí, Señor Dios. Glorioso Salvador. Tú eres nuestro todo, Señor. Te alabamos. Gracias, Dios. Oh, te alabamos. Gracias, te Señor. Bendecimos. Aleluya. Padre, en esta noche, mi Dios, te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Señor, en este contraste entre María de Betania y Judas Iscariote con los sacerdotes, podemos, Señor Dios, ver cómo los intereses se mueven de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Señor, en esta hora pedimos que tu Espíritu, a través de esta palabra, llegue al corazón de hombres y mujeres, que podamos establecer el valor correcto que tú tienes para nuestras vidas.
Señor, no permitas que nuestro tiempo pase sin nosotros valorar tu presencia. Tus discípulos que estuvieron en aquel momento, Señor, no sabían, todavía no entendían lo que estaba pasando. Señor, de la misma manera en este tiempo, muchos de nosotros no entendemos lo que está pasando, Señor. Padre, pero por tu Espíritu y tu palabra podemos creer y podemos hacer la diferencia. Podemos, Señor Dios, ser parte de lo que quieres hacer en este tiempo. Señor, bendice a tus hijos e hijas donde quiera que se encuentren. Bendice a aquellos, Señor, que han recibido esta palabra. Y permite, mi Señor, que sus corazones puedan resolver, entregarse a ti, Señor, y decirte, oh Dios, te doy mi propia vida, porque es lo más valioso que tengo para darte. Señor, en este momento, entrego mi vida, entrego mi corazón a ti, porque son mi perfume, porque es lo más grato que te puedo dar. Señor, en este momento, recibe con agrado mi entrega, recibe con agrado el todo de mí, que lo pongo delante de ti. Gracias, gracias, Señor Dios, en esta noche por este tiempo glorioso. Gracias por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Queremos hacerles saber a todos y a todas que este Viernes Santo de esta semana tendremos una transmisión especial desde las 7 de la noche. Estaremos transmitiendo el mensaje de las 7 palabras y estaremos compartiendo algunas enseñanzas o reflexionando acerca del momento de la entrega de Cristo y la cruz del Calvario. Así que no te lo pierdas el viernes. Si tienes esta oportunidad de unirte a nosotros, serás bienvenido. Dios te bendiga, Dios te bendiga donde quiera que estés. Dios les bendiga a todos, aleluya. No, nos vemos el domingo a las 12:30. Amén. Buenas noches.